Bueno, entrando en el tema que nos ocupa en esta mañana, permítame comenzar con la descripción de una situación muy similar a la que estamos viviendo el día de hoy. En el mundo, en nuestro país, qué decir, las noticias de cada día, cada semana van empeorando y todo eso tiene una causa que queremos tocar un poquito eso el día de hoy. Así que le pido que abra por favor su Biblia en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, y vamos a hacer la lectura de la palabra del versículo 1 al versículo 7. Nehemías, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Al menos de inicio estos versículos, luego de ser pertinente revisaremos otros versículos adicionales. Y dice así, hago yo la lectura, le pido por favor que usted siga con la debida atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quilseu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré a Dios, al Dios de los cielos. Y dije: te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Bueno, permítame un poquito enfocarle, encuadrarle la situación que trae toda esta descripción tan crítica, tan dura, tan difícil, en la que se habla de muros derribados, de pueblo afligido, de mucho dolor, de quebranto, de angustia, de noticias que le llegaban a Nehemías, que cumplía una función muy cercana al rey de aquel entonces, y que todo esto había provocado en él un dolor, un ayuno, una oración. De hecho, los últimos versículos que leímos de este capítulo 1, versículos 5, 6, 7, dice: por favor, inclina tu oído a mí, escucha la oración que tengo que decirte. Estoy desesperado por hablarte, Dios, porque la condición de tu pueblo es espantosa. Esa condición es una condición que en términos generales nosotros podríamos llamarle una condición de cautiverio. ¿Por qué? Porque cuando uno está cautivo, cuando uno está separado de lo suyo, cuando uno está ajeno a lo que vive, cuando uno no tiene capacidad de reacción, cuando su condición es totalmente limitada, pues exactamente eso es lo que sucede, ¿sí? Que nosotros estamos en un cautiverio. Y digo, esta descripción que nosotros vemos aquí en estos primeros 7 versículos del libro de Nehemías coincide, corresponde, encaja plenamente con lo que estamos viviendo el día de hoy. Las noticias de cada semana, tristemente, en nuestro país son poco menos que espantosas, poco menos que espantosas. Si no son crímenes, asesinatos al estilo sicariato, si no son capturas de bandas o confrontaciones de bandas con balaceras, si no son actos que atentan contra la sociedad civil, que aparentemente salimos en paz, en realidad salimos con mucho sobresalto, pero que aparentemente salimos en paz al cumplimiento de nuestras funciones, de nuestras obligaciones, de nuestras responsabilidades. Por otro lado, hay una guerra silenciosa que va matando al pueblo, a la gente. Y es esta guerra de la inmoralidad, es esta guerra del pecado, es esta permisividad que inclusive el Estado otorga, respalda, legitima, para que haya una destrucción
de la moral en medio de la gente, de nuestros hijos, desde muy temprana edad. Hay una sentencia de la Corte Constitucional de hace aproximadamente 4 años, un poco más, en el que se determina que los niños y niñas a partir de los 12 años pueden hacer de su vida sexual lo que bien les plazca y los padres no tenemos opción de meternos en absolutamente nada con eso. 12 años, niños, criaturas. A los 12 años ellos no pueden obtener una licencia para manejar, pero sí pueden obtener una licencia para pecar. A los 12 años ellos no tienen condición propia de autosustentarse, pero sí se les ha legitimado la condición de que ellos puedan autodeterminar su vida sexual. Imagínense, ¿sí? Hace 3 años, un poco más, igualmente, la misma Corte Constitucional permitió que el matrimonio, yéndose en contra de todas las leyes, de lo establecido, escrito claramente en nuestra Constitución, permitió que existan matrimonios homosexuales, ¿sí? Es decir, que lo que Dios abomina, lo que Dios aborrece, lo que la naturaleza no lo permite, pues legalmente está legitimado, ¿sí? También hemos visto que el Ecuador se ha convertido en el país más peligroso de Latinoamérica, principalmente las ciudades de Quito y de Guayaquil, porque hay un número creciente, insostenible, y aún no termina el año, de femicidios, es decir, de hombres que piensan resolver sus problemas con sus mujeres, con sus cónyuges, matándolas, ¿sí? Estamos acabando una semana en la que hemos visto un crimen execrable, por demás repudiable, terrible, y que vemos que la autoridad, o se presume que las autoridades, que los involucrados tratan de tapar, ahí comienzan a hacer unas investigaciones, entre comillas, en las que hay inconsistencias. Es decir, estamos viviendo un infierno, quizás mayor al que nos describen estos primeros versículos que acabamos de leer de Nehemías, quienes en su momento habían sido llevados en cautiverio a Babilonia y permanecían en cautiverio con los reyes e imperios posteriores, y que le llegan las noticias y dicen: ¿qué hay de nuestro pueblo y qué hay de Jerusalén? Y dicen: sí, el pueblo que ahí quedó, los que escaparon, entre comillas, del cautiverio, les está yendo muy mal. La situación es terrible, es espantosa, es de angustia. Y lo triste, dice, es que los muros de Jerusalén están derribados. Las puertas de ingreso y salida de Jerusalén han sido consumidas, están quemadas. Es decir, estamos, como si fuera poco, no solo destruidos, no solo amenazados, sino que estamos totalmente en indefensión. Sin puertas, muros destruidos. Este panorama que nos permite ver estos versículos y que corroboran que la palabra de Dios pueden pasar cielo y tierra, pero que su palabra no pasará porque tiene vigencia total, como acabamos de describir. Esto bien podría ser una portada de los periódicos o de las noticias de mayor circulación en el país, mostrando siempre situaciones catastróficas. Yo no me he permitido hacerlo, pero ganas no me han faltado, por ejemplo, de mirar qué tiempo de un noticiero, descontando la publicidad intermedia, qué tiempo de un noticiero se dispone para dar este tipo de noticias. Todo lo que es tragedia, dolor, quebranto, angustia, desolación, impotencia, impunidad, ¿sí? ¿Y qué tiempo se dedica a otro tipo de noticias? No puedo decir ¿y qué tiempo a las noticias buenas? Porque no hay buenas noticias. Buenas noticias hay hoy, aquí, porque estamos en la casa de Dios y estamos con una Biblia abierta. Por eso hay buenas noticias. Pero en la televisión no podemos, en los periódicos, en los medios de circulación, en las distintas redes, mal haríamos en pensar, en creer que podemos encontrar buenas noticias. ¿Cuál otra similitud para ir entendiendo de mejor manera lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana? Pues la otra similitud es que el pueblo este que estaba mal somos nosotros, el pueblo de Dios, porque no es solo la sociedad. Es verdad, la sociedad es sociedad y la sociedad no es sino la suma de familias y las familias no son sino la suma de sus miembros, ¿sí? Pero aquí hablaba de un malestar del pueblo de Dios, aquí hablaba de una desolación y de un quebranto del pueblo de Dios, que somos nosotros,
que somos nosotros y que estamos expuestos, aunque seamos cristianos, hijos de Dios, pero estamos expuestos y la realidad nos dice que muchos de los que estamos expuestos, pues muchos han caído en este desastre social. Y la otra similitud, y que tenemos que entenderlo de manera correcta, que era la mayor preocupación quizás para entonces, era Jerusalén, sus muros derribados y su templo a expensas de quien quiera, ¿sí? ¿Qué viene a ser entonces Jerusalén? Jerusalén viene a ser la iglesia, ¿sí? Y obviamente el templo es el templo, la presencia misma de Dios. Y todo eso estaba en desolación. Si nosotros consideramos como efectivamente es totalmente aplicable que Jerusalén es la iglesia, el pueblo de Dios es el pueblo de Dios, Jerusalén es la iglesia y el templo es la presencia misma de Dios, y todo eso no estaba al alcance, estaba a expensas de usted sabe qué, ¿sí? Entonces encontramos nosotros un panorama similar o peor al que se describe en estos versículos. Esta desolación, esta tristeza, esta angustia que tenía Nehemías y que le pide por favor al rey, le dice, tenga la bondad de darme un tiempo para yo poder ir a hacer algo, reconstruir, que algo se avance. Tengo dolor por mi pueblo, tengo quebranto por mi pueblo, estoy en angustia. De hecho, cuando él se acercó a tomar primeramente de la copa del rey para poder darle, por eso era la función de copero, el rey le divisa, le ve, le dice, ¿qué te pasa? No estás enfermo y sin embargo veo congoja en tu presencia, veo tristeza. Y le dice, ¿cómo no voy a tener tristeza como la que tengo yo hoy en la mañana? ¿Cómo no voy a tener tristeza? Dice, si todo está acabado con mi pueblo. Apela a la misericordia de Dios y Dios toca el corazón de este rey que para nada era cristiano. Sin embargo, Dios puede tocar corazones que nosotros no imaginamos para poder cumplir el propósito de reconstruir, de mejorar, de enmendar las situaciones. Hoy el pueblo cristiano está expuesto, sí está expuesto. ¿Ha sido golpeado? También ha sido golpeado. ¿Está destruido? En parte está destruido. ¿Por qué? Porque los enemigos de la sociedad alcanzaron también a su pueblo. Es por eso que en medio del pueblo cristiano vemos que hay adulterios, vemos que hay fornicación. En nuestra juventud hay fornicación. En nuestra juventud y en los adultos y en los niños hay desobediencia, no hay sujeción a ninguna autoridad, mucho menos a aquella que no se le ve, que es Dios. Nuestro pueblo ha caído en pornografía, ha caído en menoscabo de la moralidad. Nos hemos sumado a un enemigo que es un enemigo permanente del pueblo de Dios, que se llama modernidad. Hemos consentido en que la modernidad rompa los muros de la santidad, rompa los muros de la pulcritud, de la integridad, sobre pretexto de que hay que vivir acorde a la época. Nuestros muros se han derribado por los enemigos llamados, bueno, ahora ya no mucho, pero es parte también, llamado televisión, llamada redes sociales, a través de estos aparatitos tan útiles en ciertos casos, que son estos aparatos inteligentes, que son tan inteligentes que parecen ser más inteligentes que la misma persona, porque terminan haciendo lo que ellos quieren, aunque nosotros a veces en chispazos de luz queremos decir que no queremos que esto tenga una influencia directa en nuestras vidas. La santidad se ha visto afectada, el muro de la santidad se ha visto afectada por los golpes del chisme a través de estas redes sociales. Los muros de la obediencia a Dios se han visto golpeados por la permisividad de las familias, de los hogares, de los padres con mente amplia, de los padres que no son cerrados como queremos ser y como debemos ser nosotros los cristianos, los que hemos sido rescatados de la vana manera de vivir. No, hoy permitimos que mantengan esa vana manera de vivir, porque si no, nadie les va a hacer caso a nuestros hijos. Como que las amistades y aquellos que ejercen influencia en nuestros hijos son los que les van a dar la salvación. Los muros de nuestros templos se han derribado, porque los templos han escuchado la voz de afuera más que la voz de arriba.
La voz de afuera dice, si quieres tener gente en tu templo, entonces predícales lo que quieren oír. La voz de arriba dice, predícales santidad, el que quiere se queda y el que no se va. Pero claro, hay que saber a quién hacemos caso y todo esto ha llevado a un problema terrible que es la pérdida de sensibilidad a la voz de Dios. ¿Qué hacer frente a esta situación? ¿Por qué cayeron ellos en cautiverio? Por la desobediencia. ¿Por qué cayeron ellos en este dolor? Porque no hicieron caso a las advertencias que les hacía Jeremías, por ejemplo. ¿Por qué cayeron ellos en esta desolación, en esta angustia, en esta tristeza, en esta destrucción en la que había caído tanto el pueblo de Dios como pueblo, como personas, como familias, como sociedad, cuanto la misma Jerusalén derribado sus muros y sus puertas? Porque no hacen caso, porque se les predica, porque se les dice, porque se les advierte, porque se les pide, porque se les ruega que vayan a la iglesia, que presten atención, que impulsen a sus hijos a que se sumen a la iglesia, a un grupo, si es que hubiera específico para sus edades, y si no, no importa, que vengan el domingo, si lo que hablamos los domingos es para toda la gente, no necesitan tener un curso previo de Biblia para poder entender lo que transparentemente tratamos de comunicar, quienes somos voceros de la palabra de Dios y que toca nuestro corazón. Nos duele ver el sufrimiento de nuestros jóvenes por las malas decisiones que toman. Duele ver la amenaza que implica la nueva sociedad, que es la nueva suciedad en el desenvolvimiento de nuestros hijos. ¿Por qué nos preocupamos? Es que, pastor, la situación está terrible. Yo sé que está terrible, pero nuestros hijos, niños, criados con buenos principios, con buenos ejemplos, con el amor de Cristo, no hay por qué temer, porque van a tener una gran armadura, pero eso no está sucediendo. No nos emocionemos y mucho menos emitir un aplauso para una simple expectativa como es esta que acabo de mencionar. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, digo que las buenas noticias están aquí. En el mismo libro de Nehemías, capítulo 3, versículo 1, dice así: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib. Por favor, sígame siempre con atención y reverencia a este texto de la palabra de Dios. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron, adivine cuál puerta primera, la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Bueno, parecería intrascendente el saber que de tantas puertas que había, según tengo entendido, eran al menos 7, las que permitían el ingreso y salida de la ciudad. Parece que es una simple coincidencia el hecho de que la primera puerta en ser reparada fue la puerta de las ovejas. ¿Sabe por qué? Porque toda la sociedad está corrompida, toda la sociedad ha caído en destrucción de todo lo que se llama bueno, de todo lo que se considera correcto. La sociedad ha caído totalmente. Sin embargo, Dios en su misericordia dice, ¿sabes qué? Lo primero que yo quiero es que la puerta, la que se encuentra ahí, en la parte posterior, justo frente a mí, que es la puerta principal de la iglesia, por donde entran las ovejas, esa hay que restaurar primero. Esa, la puerta de las ovejas. Y tiene que un sacerdote levantarse a hacer esto, ¿sí? Así que la invitación inicial es, levantémonos por favor y reconstruyamos la iglesia. Y no estoy hablando de reconstruir las paredes, no, para nada eso, ¿sí? Sino la iglesia como ese conglomerado de personas que quieren seguir a Cristo. Esa puerta es la que hay que reponer. ¿Para qué? Para que cuando la gente entre por esas puertas, entre, siga, se quede, permanezca, crezca y se multiplique la gente. Porque si la puerta de las ovejas no está reparada, va a pasar lo que ha venido pasando mucho en estos últimos años en medio del pueblo de Dios. Que como no hay puerta reparada, la gente entra y sale, entra, se queda, no le gusta, critica y se va. Entra, chismea y se va. Entra, golpea, destruye, engaña y se va. Pero si la puerta de las ovejas está reparada, entonces van a entrar por ahí las ovejas. Y las ovejas, cuando esa puerta se cierra para un culto, se va a sentir segura, respaldada. Sabe que mientras está escuchando el mensaje de la palabra de Dios, no tiene problema en preocuparse por la retaguardia, porque la puerta
le protege. Y la puerta se abre para recibir a todos aquellos que quieran ser ovejas. Pero hay que ser ovejas. No puede entrar por ahí un toro, porque el toro va a entrar a causar molestia. No puede entrar por ahí ninguna otra persona que no sea similar a una oveja. Y permítame describirle un poquito lo que significa ser una oveja. La oveja es uno de los poquísimos animales que, siendo de mediana estatura, no tiene capacidad de autodefensa. No tiene. Hay algunas que tienen apenas unos cachitos por ahí, pero no tiene. No tiene, en sí mismo no tiene capacidad de defensa. Su sola presencia no ahuyenta, inspira a considerarse presa fácil. Es por eso que Dios nos ha determinado a nosotros como ovejas. Claro que habemos, y digo yo, porque yo era de aquellos, habemos ovejas que nos creíamos muy chivos, ¿no? ¿Sí? Y como chivos decíamos, no, yo sé manejar la situación, yo tengo control de esto, yo puedo ir un poquito más allá de los límites que el pastor de las ovejas, que es Dios, me permite, yo puedo lograrlo. No, Señor, no puede. Ya se dio cuenta que no puede. Sí se dio cuenta cómo ha caído en pecado. Sí se dio cuenta cómo está destruido usted, cómo usted ha perdido la esperanza. Sí se da cuenta que los suyos se le escaparon de las manos. Usted que pensó que tenía el control, sí se da cuenta que definitivamente no ha habido cómo, porque tenemos que ser ovejas. Cuando una persona reconoce que mis capacidades, que mis posibilidades, que mi ímpetu, mi voluntad no es suficiente para sacar adelante lo más importante de mi vida, que se llama familia, entonces uno se considera como oveja y dice: Dios, yo soy una oveja, mis hijos son unas ovejas, mi esposa, mi cónyuge es una oveja, necesitamos de tu cuidado, de tu protección, necesitamos que tú nos pastorees, por favor, Señor, porque si no, está sucediendo lo que está sucediendo, que estamos dispersos, que el papá no quiere venir a la iglesia, que la mamá viene de vez en cuando poniéndole condiciones a Dios: si es que me haces el favor, vuelvo, y si no me haces el favor, me cambio de iglesia y voy a otra que también tiene la puerta destruida, y los hijos vienen hasta cierta edad y luego de cierta edad ya no quieren venir, y ahí está la destrucción. Pero bueno, no vinimos solo a describir ni a quejarnos, porque eso no es pertinente, sino que le pido que vayamos, por favor, al mismo libro de Nehemías, en el capítulo 4, y permítame darle lectura de algunos versículos de la palabra de Dios. Siempre que hacemos la lectura de la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con reverencia y con la debida atención para poder entender, para poder comprenderla. Hago yo la lectura, Nehemías capítulo 4, versículos del 13 al 22, y usted me sigue, por favor, con atención y con reverencia. ¿Tenemos todos amén? Amén. Y dice así. Vamos ahora a ver qué es lo que tenemos que hacer frente a una realidad tan cruda, pero tan cierta a la vez. Y dice así, Nehemías 4 del 13 al 22. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea, a reconstruir el muro. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, dice Nehemías. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinelas y de día en la obra. Permítame darle unas
pocas recomendaciones que espero queden no solo en las emociones, en las fibras emocionales, no solo en el tímpano de nuestro oído, sino que queden grabadas en nuestros corazones. Podríamos pasar mucho tiempo describiendo los problemas, dificultades que tenemos si yo pudiera preguntar aquí y decir, ¿qué otro muro derribado cree usted que hay en nuestras familias? Con seguridad vamos a ver un sinnúmero de situaciones, desde aspectos básicos como por ejemplo la desobediencia, la obediencia, perdón, es el muro derribado por la desobediencia, hasta situaciones financieras, mal manejo financiero, hasta la voluntariedad que existe hoy en las nuevas generaciones, la falta de sujeción, y también el que me importismo, y discúlpeme, la falta de amor de nosotros los padres. Y cuando hablo de la falta de amor no me refiero únicamente, que también es muy necesario y es muy importante, no me refiero únicamente a la expresión del amor, que puede ser con abrazos, con besos, con cariños, con expresiones, con servicio, sino que cuando nosotros dejamos que nuestros hijos hagan lo que les plazca es porque no les amamos. Cuando nosotros no les advertimos, no les cuidamos, no les protegemos y por último no les agarramos a nuestros hijos para que no corran riesgos innecesarios que el mundo les propone disfrazados de bonitas cosas, es porque no les amamos. ¿Quién es el padre y la madre que dice que ama a sus hijos y que no le importa que se pierdan? ¿Quién es el padre, la madre desalmados que dice que ama a sus hijos, sí, y que dice es que tienen que probar de todo para que ellos escojan? ¿Qué tal que prueben lo malo y les encante, que es lo más probable porque tenemos una naturaleza pecaminosa? Entonces, por favor, hagamos las cosas como tenemos que hacerlas. Primer aspecto que nos dice esta porción de la palabra de Dios, y tómelo así. 1, juntar al pueblo por familias. ¿Sabe cuál es la institución, la única institución que puede juntar al pueblo por familias? No son los colegios, no son las escuelas, a pesar de que no sé si seguirá dando ahora todavía, pero antes se daba escuelas para padres y ahí algunas escuelas cristianas o directivos de escuelas con orientación cristiana aprovechaban para invitarnos a los pastores a que vayamos a darles una charlita bíblica, disfrazada de secular, pero bíblica al fin. Pero no son las escuelas ni los colegios, mucho menos las universidades. Las universidades son recintos de perdición en realidad, tanto dentro como alrededor de las universidades. Usted puede ver que hay más que ventas de libros, porque ahora obviamente contamos con la tecnología, hay cantinas y hay lugares de malsana diversión, ¿sí? La única institución que puede juntar por familias es la iglesia. La iglesia. Y más y únicamente la iglesia de Cristo. Por eso el primer punto es juntar al pueblo por familias. Y usted dirá, pero pastor, mis hijos no quieren venir. No importa, con que haya un representante de la familia, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Juntemos al pueblo por familias. Si hay un cristiano en esa familia, pues ese cristiano tiene que ser luz, ese cristiano tiene que trabajar, ese cristiano tiene que doblar rodillas por su familia. Primer aspecto. Segundo, todos estos aspectos se derivan de esta última porción que acabamos de leer. Segundo, el propósito, reconstruir el muro. El propósito, reconstruir el muro. ¿Cuál muro? El que se ha derribado. El muro de la obediencia, el muro de la santidad hay que reconstruirlo, el muro de la integridad, el muro de la moralidad tan venido a menos. Hay muchos muros, el muro de la responsabilidad hay que reconstruirlo, hay que reconstruir el muro del afecto, hay que reconstruir muchos muros y usted sabe en su casa cuáles son los muros que se han caído y que siguen ahí caídos y por eso es que la situación no cambia, no mejora, porque hay que reconstruirlo. La palabra de Dios dice que la obra es extensa, que la obra no era fácil, que había enemigos que amenazaban la obra. No piense que después de una prédica como esta, qué linda prédica, pastor, sale y las cosas están reconstruidas. No, Señor, recién sale a comenzar a hacer lo que tiene que hacer. Y la obra es extensa, es larga, es dura, es difícil, pero con nuestro Dios lo podemos hacer. Que se pierda el mundo, pero nuestras familias, nosotros no lo vamos a hacer. ¿Sabe cómo se llama esta prédica? Esta prédica se llama Pelea por los tuyos. Pelea por los tuyos. Y viene el tercer punto.
El tercer punto precisamente es esto: el sistema, la palabra y la obra. El sistema, la palabra y la obra. ¿Sabe qué hacían ellos? Dice que con una mano tenían la espada para enfrentar a los enemigos y con la otra mano hacían la obra. Y había turnos, ¿sí? Pues nosotros tenemos una espada. Con una mano tenemos la espada y con la otra mano hacemos la obra. Con esto no le estoy diciendo que todo el mundo tiene que dejar sus trabajos seculares y ponerse a predicar el evangelio. Sería maravilloso, pero no es así. Así no está el sistema de parte de Dios. Simplemente nosotros tenemos que hacer la obra que nos corresponde y hacer cumplir las responsabilidades que tenemos exactamente en la posición que tenemos dentro de la familia. Pues si somos padres debemos tener autoridad y ejercerla y pedir sabiduría a Dios para poder ejercerla. Y si soy hijo, entonces mi obra sí es obedecer a mis padres. Si es que yo avisoro por la edad que tengo, por la capacidad intelectual que tengo y a lo mejor no tengo la misma presión que tienen mis padres, entonces a lo mejor hasta puedo sugerir a mis padres y decirles: ¿sabes qué? Esto que me pides, del modo que me pides, no es lo correcto. Estoy de acuerdo en el propósito, en el objetivo. Creo que mejor podemos hacerlo de esta otra manera. Ayudar, esa es la obra. Obedecer, ayudar, apoyar, sumar, para que el propósito sea una familia firme, estable. ¿No se dan cuenta cómo está la sociedad? La sociedad está totalmente putrefacta. La sociedad está destruida. Y nosotros no podemos cruzar de brazos y decir: me muero, qué pena, ¿no? Cómo se ha vuelto la sociedad. No, eso es para los inútiles, eso es para los vagos. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que ponerle ganas. No podemos quedarnos simplemente lamentando, mirando y describiendo la fatalidad. Nosotros no fuimos llamados para ser derrotados, fuimos llamados para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Así que yo le pido por favor que grabe en su mente, en su corazón y quede esculpido estos aspectos que le voy a dar. Son 6 apenas, luego le repito a todos para que tenga memoria. Y si alguien está anotando, lo voy a repetir con mayor tranquilidad para que pueda anotarlos. El cuarto aspecto: juntémonos más como familias, ¿sí? ¿Qué es lo que miró en la construcción, en la reconstrucción de los muros? ¿Qué es lo que miró Nehemías? Dice: corremos riesgos porque estamos muy distantes una familia de otras. Cada familia estaba haciendo la obra, estaba reconstruyendo la parte del muro que le había sido asignado, pero hay un problema, y un problema que facilita al enemigo, y es que las familias estamos muy distantes. Es por eso que yo digo: por favor, vengan a las charlas que tenemos los días martes. Súmese a las células que vamos a hacer, porque las células que vamos a hacer en casa, y que Dios permita que lo hagamos desde mediados del próximo mes, ¿sí?, es precisamente para irnos conociendo como familias. Que haya algún pretexto para que nos juntemos, para que nos conozcamos. A lo mejor por ahí salen muchas soluciones que estamos esperando. Ay, mi hijo tanto tiempo sin trabajo, y de pronto otra familia de la misma congregación, de nuestra misma iglesia, buscando gente para trabajar. Que si nos conocemos, empatamos perfectamente. La demanda con la oferta, perfecto. Estamos muy distantes como familias. Ya le he pedido yo a Dios, y yo sé que Dios me contestará prontamente, me dé la estrategia, la guía, la luz de parte de Dios para juntarnos más como familias. Recordaba mientras preparaba este texto que hasta antes de la pandemia ya habíamos tenido 2 años consecutivos del Día de la Familia, que nos inventamos, porque hay que inventarse cosas buenas, y cuando Dios nos da la luz hay que caminar en esa dirección. Y habíamos tenido aquí por 2 años consecutivos, digo, un día que hacíamos, entiendo que era el mes de junio, no recuerdo bien cuándo era, y hacíamos esas reuniones bonitas de competencias y de pasar un día bonito y comidas, y comprábamos y compartíamos. Porque si las familias estamos distantes, si cada familia ocupa una banca, una silla, un sector, entra y sale como que si ha ido a un supermercado, como que se ha ido a un estadio a ver un encuentro deportivo, nunca vamos a estar juntos. Así que, por favor, juntarnos más como familias. Quinto punto, ¿sí? ¿Cuál fue la advertencia ante el temor de hacer esto? Porque hay un montón de enemigos, principalmente espirituales, que susurran. Es que esto va a pasar, es que esto va a suceder. A ellos les decían así. Dice: sí, ese muro que están construyendo ustedes no va a servir para nada. Se sube una zorra y se cae.
¿Sí? O ese muro a la vuelta de la esquina con el primer viento se cae. No, Señor, porque los muros que se edifican en el nombre de Cristo Jesús permanecen para siempre. ¿Sí? Porque es la casa que ha sido sustentada sobre cimientos, no sobre la arena. Hay una parábola que habla al respecto y ustedes la conocen. Así que el quinto punto es: no teman. El Señor es grande y temible. Temible para nuestros enemigos, grande con nosotros. No teman. El Señor es grande y temible. Y si Dios ha permitido que traigamos esta palabra en esta mañana para su iglesia, pues sepan que el que respalda nuestras vidas, porque Él conoce que la obra es extensa, llevará tiempo, esfuerzo, que no nos rindamos, que no dobleguemos en el propósito, porque el Señor, el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo que hoy mismo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, sí, es grande y temible. Nosotros no vamos a tener miedo de lo que nos digan los enemigos. Los enemigos nuestros van a tener miedo de nuestro Dios. No saben con quién se meten. Si dicen, no, pues es que son muy machos. No, yo no soy muy macho. Pero con Cristo soy mayoría. Y con Él soy más que vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, es necesario, como les dice en el versículo 22, por favor, es necesario que todos los siervos permanezcan en Jerusalén. ¿Cuál es este punto? Permanezcamos en la iglesia. No decline, involúcrese, sea parte, diga en qué puede ayudar. La clave del pueblo cristiano y hasta el último de los tiempos, así será, es reconstruir Jerusalén. Y Jerusalén para nosotros es la iglesia. Si nosotros fortalecemos la iglesia, no solo que vamos a dar apertura a que otras personas cuando estén viviendo momentos de angustia, de dificultad, de quebranto, de desolación, de desorientación en sus vidas, sí, la iglesia es la que tiene que soportar, acoger, acomodar, acoplar y crecer y afirmarnos, ¿sí? Entonces, por favor, permanezca en la iglesia. No se preste para cualquier situación que destruye, que divide, que resta, que lastima, que golpea al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es necesario que los siervos, y todos debemos ser siervos, unos con actividad dentro de la iglesia, pero todos debemos ser siervos de Dios, estar al servicio de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Permanezcamos en la iglesia. Concluyo nada más con un par de recomendaciones. La obra es extensa, larga, dura, difícil, sí, complicada también. Pero yo quiero darle una herramienta y un procedimiento. La herramienta es el amor. Por favor, ame a su familia. El hermano ame al hermano, a la hermana. Ámense, por favor. No se pongan como rivales, no se confronten. No procuren destruirse, no se alejen, no se enfríen en la relación, que no hay relación más cercana que la de un hermano. Hay veces que somos más cercanos a un mal amigo que a uno que puede ser un buen hermano. Ayúdense, por favor, apóyense, ámense, respétense, considérense, apóyense. Así que la herramienta perfecta para triunfar en esta batalla, porque tienes que pelear por los tuyos, así se llama esta prédica. La herramienta es el amor. Y la metodología, el perdón. Vamos a terminar orando, obviamente, por el pueblo. Claro que vamos a terminar orando. Por familias. Nos vamos ubicando por familias. Así se puso en el muro. Pues hay que ser organizados y hay que seguir la buena organización que trajo grandes resultados. El perdón. Difícil, complicado. Porque el perdón se vuelve necesario cuando ha habido una herida que ha estado abierta, cuando las circunstancias, a veces una o a veces el devenir de una tras de otra, ha terminado rompiendo lazos. Pero qué importante es el perdón. Yo solo le pido que recuerde que nosotros estábamos condenados al infierno, a condenación eterna. Y fuimos rescatados, fuimos salvados, fuimos redimidos, adquiridos nuevamente significa redimidos. ¿Sabe por qué? No porque nosotros cambiamos y fuimos buenas gentes y de pronto tuvimos una luz que nos dijo,
me volveré a Dios. No, fue porque Cristo Jesús nos perdonó. Por eso nos pide la palabra, que así como Él nos perdonó, nosotros también perdonemos a los demás. Muchos de ustedes pensarán y muchas de ustedes pensarán, pero es que pastor, lo que me hizo no tiene nombre. Yo sé lo que le hice a Cristo Jesús, tampoco ha tenido nombre, solo tuvo una respuesta. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 27 de septiembre a las 7 de la noche. El jueves 29 de septiembre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Reunión de oración el viernes 30 de septiembre a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reunión de universitarios y profesionales el sábado 1 de octubre a las 6 de la tarde. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la Iglesia. Gracias por acompañarnos.